Seguimos aquí a Mano Limpia, en el estudio José Venegas, periodista, analista latinoamericano, y también, de nuevo, las buenas noches a Miguel Ángel Toma, exdirector de la CIDE, Servicios de Inteligencia de Argentina. Gracias por acompañarnos, obviamente. Buenas noches. La primera pregunta, su reacción a esta imputación en contra de la presidenta Fernández, el canciller Timerman, el diputado Larroque, el piquetero Delía y otra serie de personas. ¿Cuál es su reacción? Bueno, era previsible, atento que cuando presenta el fiscal Nisman su denuncia, yo tuve oportunidad de leerla detalladamente, a partir de lo cual le veía la consistencia suficiente y obviamente ha compartido ese criterio el nuevo fiscal, el doctor Gerardo Policita, que ha decidido impulsar la causa, con lo cual ya queda en calidad de imputados todos aquellos que estaban en la denuncia inicial de Nisman. El fiscal actual, el doctor Policita, podría haber directamente rechazado si no hubiera visto los suficientes elementos de prueba como para impulsarla. Pero, a diferencia de lo que ha opinado el gobierno, que siempre ha tratado de descalificar la denuncia, el fiscal Policita ha decidido pedir una serie de medidas nuevas en 62 páginas de un escrito que ha presentado hoy ante el doctor Daniel Rafecas, que es el juez de la causa, con lo cual la investigación avanza aceleradamente. Hablábamos el otro día, doctor Toma, aquí en el programa de Estiuso, pusimos inclusive una conversación informal que se había sostenido en el pasado, una grabación que logramos conseguir con Nisman en la que se refería a Estiuso. Decía que era un hombre inteligente, de toda su confianza, que conocía muy bien el caso AMIA. Es el ex jefe de inteligencia, un hombre que trabajó muy de cerca con Nisman en este caso y que usted conoce muy bien. Lo han criticado mucho. Mi pregunta, ahora con esta imputación sale reivindicado Estiuso de todo esto. Se llegó a decir inclusive en un momento determinado que él era quien había escrito ese documento y que él mismo carecía de los elementos jurídicos necesarios. A ver, Jaime Estiuso fue mi subordinado durante el tiempo que yo ejercí la conducción, era mi director general de operaciones y siempre he sostenido que era un excelente oficial de inteligencia, en primer lugar. En segundo lugar, al haber impulsado la causa, el doctor Policita ha demostrado claramente que la denuncia no era escrita por un oficial de inteligencia, sino que estaba escrita por un excelente jurista como era el doctor Nisman, y el hecho de impulsarla implica claramente que su denuncia no solo es verosímil, sino que además, verificada que fuere en la oportunidad, la prueba que ha presentado sin duda va a tener mucha más consistencia. De modo que esto es una doble reivindicación de la autoridad moral y profesional del doctor Nisman y de la eficiente tarea de colaboración en la investigación que hizo para el doctor Nisman el Jaime Estiuso como responsable de la fase operativa de la investigación. Doctor Thomas, según información que tengo, y le pregunto, usted en aproximadamente año 2000, durante el gobierno de Dualde, fue el primero que llegó al FBI y habló de la participación directa de Irán en la AMIA, ¿eso es correcto? Absolutamente correcto. En el año 2002, concretamente, culminamos el informe sobre el atentado a la AMIA, informe sobre el cual se basa posteriormente el fiscal Nisman y el doctor Canicova Corral, que entienden la causa, para pedir la captura internacional de los responsables iraníes del atentado a la AMIA. No hay absolutamente ninguna duda de la participación de Irán y de la responsabilidad concreta y demostrada en ese informe de altísimos funcionarios iraníes que fueron los que prepararon, hicieron toda la organización y preparación del atentado, que luego fuera consumado por un militante de Hezbollah de nombre Ibrahim Berro, que fue quien condujo el autobomba y terminó inmolándose frente a la AMIA, provocando más de 85 muertos y centenares de heridos en ese atentado. Yo mencionaba anteriormente, antes de tener el contacto con usted, hablaba acá con el periodista Venegas y le hacía esta pregunta y se la voy a repetir. Se habla del caso de la AMIA, de impunidad durante muchos años, no se sabe exactamente por qué.
y se ha mencionado a Irán como el autor intelectual, a Hezbollah como el ejecutor. Y yo le decía que hay un lado oscuro en Argentina, que por el lado argentino nunca se ha sabido exactamente por qué no prosperan las investigaciones, quién detiene todo esto. A ver, hay un reclamo generalizado en la sociedad argentina que tiene dos aspectos. El primer aspecto es el conocimiento de la verdad y el segundo es la ejecución de la justicia. Es decir, verdad y justicia son los reclamos que hoy exige el pueblo argentino. En virtud a eso yo puedo afirmarle con absoluta certeza que la verdad está esclarecida. La verdad está en el informe AMIA que hemos elaborado en su oportunidad y en las investigaciones posteriores que lo profundizaron por parte del fiscal Nisman, del juez Carnicova Corral, con el auxilio de Jaime Estiuso. Es decir, si el gobierno finalmente aceptara el reclamo generalizado y reiterado que yo he hecho de que desclasificara ese informe y las investigaciones posteriores, no solo el pueblo argentino, sino el mundo conocería la verdad. Pero esta es la primera parte. La segunda, que es la justicia, no se ha podido ejecutar, pese a que Interpol solicitó la captura internacional de todos los iraníes involucrados, sencillamente porque Irán sistemáticamente se ha negado a extraditar a los responsables para que puedan ser juzgados y sometidos al imperio de la ley con las sanciones pertinentes. Esta es la absoluta verdad que intentó encubrir el actual gobierno con esta maniobra que finalmente denunciara el fiscal Nisman y que tuviera en la parte política la concreción a través del memorándum que el canciller Timmerman firmó con las autoridades iraníes y que representa desde mi punto de vista la consagración de la impunidad. Dicho en otros términos, la verdad la conocemos, basta que se la muestre al pueblo. La justicia, en la medida en que no se derogue ese memorándum, va a seguir demorándose. El gobierno ha llevado una cruzada contra los servicios de inteligencia, contra Estiuso específicamente, contra su reputación incluso. Usted dirigió esos servicios. ¿Por qué sucede esto? Muy simple. El gobierno sistemáticamente, el kirchnerismo sistemáticamente, siempre ha buscado un chivo expiatorio en donde descargar sus propias responsabilidades y su propia inhabilidad e incapacidad. Así fue como progresivamente fue encontrando el enemigo en los productores de soja, después en los periodistas, finalmente en los grupos monopólicos, entre comillas, concentrados, también en la Iglesia, a la que ha criticado fuertemente por denunciar la pobreza en Argentina, y por último ha encontrado un nuevo chivo expiatorio para explicar sus propios fracasos o sus propias acciones que no puede explicar de cara a la sociedad. En este caso, ese nuevo factor, esa nueva bestia negra demonizada por el gobierno han sido los servicios de inteligencia. Queda claro que cuando ponen responsabilidades en los servicios de inteligencia se autoincriminan, porque ellos han sido conducidos durante todo este gobierno por autoridades políticas nombradas directamente por Néstor Kirchner primero y por la presidenta Cristina Fernández después. ¿Se hace justicia en este caso? Espero que sí. Yo estoy muy confiado en la acción que ha desarrollado el fiscal Policita. La Argentina va a tener la posibilidad el próximo 18 de febrero de manifestarse en silencio en un homenaje al fiscal, en una manifestación en las calles de todas las ciudades argentinas que sin duda será masiva como un reclamo de justicia y de fin de la impunidad. Le agradezco mucho, doctor Toma, que haya estado con nosotros nuevamente en el programa. Un saludo acá en la distancia. Miguel Ángel Toma, exdirector de la CID, de los Servicios de Inteligencia de Argentina. Gracias a ustedes y a disposición, como siempre. Gracias. José, terminamos con esto y vamos a otro punto. El análisis electoral. Electoralmente, las elecciones, la oposición, el oficialismo, ¿qué representa todo esto? Bueno, vamos a decir, hay elecciones presidenciales este año, hay elecciones primarias en agosto y a pesar de que han salido algunas encuestas de las cuales se puede confiar poco porque la verdad son en general bastante manipuladas, pareciera que uno de los más perjudicados es el candidato casi oficial que es Scioli. Digo casi oficial porque en realidad el gobierno tampoco lo quiere, impulsa un segundo candidato que es el señor Randazzo, y esto en principio por una razón lógica debería beneficiar a la oposición, ¿no?
José, un placer escucharte como siempre. Gracias. Igualmente. Vamos a la pausa. Al regreso,